Cristo. Gloria. Libertados por Jesús. Gloria. Yo lo repito, libertados por Jesús. Ese es el tema del mensaje de hoy. Póngase de pie, vayamos al libro histórico del Nuevo Testamento. Ese es libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 12, versículo 1 en adelante. Para la gloria de nuestro Dios. Amén. Usted lo va buscando con la mano y con la boca va adorando el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Puede repetir, pastor? Sí, libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Hechos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Aleluya, vive Jesús por siempre y para siempre. Aleluya. Amén. Aleluya. 12:1. Bueno, por ser palabra de Dios, capítulo 12 de Hechos, versículo 1 en adelante, la leo bajo la autoridad máxima. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Y dice así a la letra: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, encerrándole o entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Podemos repetir ese versículo. El 5. Diga conmigo, repita después de mí. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración. ¿A quién? A Dios. ¿A quién? A Dios. Por él, el Señor. Libertados por Jesús. Libertados por Jesús. Cuando nosotros vamos y atendemos al reloj profético de nosotros, la iglesia, de nosotros los creyentes neotestamentarios, ¿y cuál es el reloj profético? Israel. Dios escoge al pueblo de Israel para dar ejemplo a las demás naciones de quién es Él, de qué es lo que Él demanda de la humanidad. De manera que el pueblo de Israel estuvo bajo un yugo, estuvo esclavizado en el pueblo de Egipto, y Dios levanta un libertador llamado Moisés, y lo llama desde una zarza que ardía en llama mientras él pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Dice que él veía esa zarza, que es un arbusto bajito, que era típico en el desierto que se encendiera por las altas temperaturas que había en el desierto. Pero él notaba a esta salsa una diferencia, y él se daba de cuenta que esta zarza ardía y ardía y no se consumía. Entonces cuando él se acerca allá, él dice dentro de sí, él dice: yo voy a ver en qué consiste esta visión, porque que arde y no se consume. Santo. Y cuando llega al lugar,
antes de llegar exactamente de medio del fuego de esa zarza ardiendo, salió una voz que le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que pisa tierra santa es. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya, Dios. Hermano, era el mismo Dios Amén, aleluya. que provocó esto, una visión, para llegarle a él. Santo. Y le dice y le encomienda y le asigna y le dice: ve a Faraón. Y él tenía 40 días que había salido despavorido de Egipto y se había topado con su suegro. Antes de ser su suegro, se consiguió a su hija, se hizo suegro de Jetro, y Jetro lo ponía a pastorear sus ovejas. Amén. Hermanos, y él le dijo: pero ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y le diga: deja ir al pueblo de Dios? El Señor se lo dice claro. Le dice: ve, dile que deje ir a mi pueblo para que me adore Aleluya. en el desierto. Amén. Hermano, Dios prefiere, atención aquí, Dios prefiere que nosotros estemos en un proceso, pero que seamos libres para adorarle. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Que estar esclavizado y vivir una vida estable, llena de riqueza, de bendiciones, entre comillas, y no adorarle a Él. Santo. Y cuando Él va, ya usted conoce parte de la historia. 10 plagas tuvo el Señor que enviar para que pueda Faraón dejar ir al pueblo de Israel. Hasta el día en que llegaron al desierto, y ahí Dios estableció al pueblo y le dijo: yo quiero que me hagan un tabernáculo. Quiero que hagan un mueblecito, un cofre sagrado que representará mi presencia en medio del pueblo. Hermano, la Biblia dice claramente que al que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque, hermano, hay esclavitud, hay cárceles físicas. Hay cárceles físicas, pero también hay cárceles espirituales. Y ese es el don que tiene la iglesia. La iglesia tiene el don y la capacidad y la facultad para hablar de las cosas espirituales, que son a veces más serias que la física. ¿Usted está entendiendo? La ley de aquí, de esta tierra, se supone que el símbolo de la justicia tiene una venda, es ciega. El peso cae del lado que tenga que caer porque ella es ciega. Pero aquí se tuerce. Aquí en esta tierra se tuerce. Usted lo está viendo en los noticieros. Usted ve a la gente cómo provocan un delito, cometen un delito, y como es un señor, un don, usted lo ve libre, porque la justicia terrenal se vende al primer postor. Hermano, pero la justicia de Dios no es así. Dios no admite cohecho. Él no recibe soborno. Él hará justicia de la que Él sabía hacer. Por eso dice la Biblia que cada uno pagará conforme a su accionar en esta tierra. Cada uno. Y no será como en la antigüedad, porque había una forma en la antigüedad. El padre de familia fallaba y era la familia completa que pagaba el precio. Y había hasta un dicho en medio de Israel que decía: los padres se comen las uvas agrias y la dentera están en los dientes de los hijos. Ajá. Y el Señor dijo: no se dirá más ese dicho en medio de Israel,
sino que cada uno pagará por su pecado. He aquí que todas las almas son mías, así como el alma del Hijo y el Padre. Pero el alma que pecare, esa morirá. Alaba a Dios si puede en esta hora. Amén. Y a nombre de Cristo. Gloria. La cárcel es el establecimiento destinado al alojamiento de los penados o la privación de libertad. Hay otra connotación que dice pena de privación de libertad que se impone a los condenados por algún delito, y dentro de los sinónimos está presidiario o prisión. Esa es la cárcel. Pero Jesucristo vino a darnos libertad. Jesucristo vino a libertarnos. Jesucristo vino a esta tierra a quitarnos y arrebatarnos de la muerte y arrebatarnos del pecado y hacernos vivir una vida libre. En Él, alaba a Dios si puede. Una vida libre en Él. Una vida libre en Él. Hermano, en esta historia que nosotros hemos buscado, el Señor se lo advirtió. Se lo advirtió a sus discípulos, a los apóstoles, en los días de su carne, antes de morir en la cruz y ascender al cielo. Le dijo: en el mundo tendrán aflicción. Aleluya. Pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor le dice: mire, está escrito, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Escrito está, el mundo no me recibió a mí, y yo que soy el árbol principal. Imagínense ustedes que son las ramas. ¿Qué no harán con ustedes? Hermano, por eso es que donde quiera que vamos hay una guerra, hay un levantamiento. A la gente le molesta el hecho de que tú no corres en su propia corriente de pecado y de malicia. Yo recuerdo en una ocasión, una pastora me pidió la oración por su esposo, que era pastor también, y me dijo: ore por mi amado, porque él es fiscal y en ningún lado le dan trabajo. Y dice él: pero, y digo yo, ¿cómo así? Dice: sí, lo que pasa es que él es cristiano y él anda derecho en la ley, y a ninguno de esos coroneles le conviene que él esté ahí en la fiscalía. Ay, levanta la mano y adora la gloria de Dios. El hombre duró 4 o 6 años estudiando y no le daban trabajo. ¿Por qué? Porque él andaba rectamente, porque era evangélico el hombre. Ese caso lo podemos observar allí en Babilonia. Si nosotros prohibimos de que se postren y pidan algún dios u hombre, entonces lo vamos a poder agarrar con relación a su Dios nada más. Porque el hombre es fiel a su Dios. El hombre no tiene ningún vicio. ¿Cómo lo vamos a poder emborrachar para que firme el contrato? No, porque él no bebe. Ay, alaba a Dios si puede en esta hora. ¿Cómo lo podemos involucrar en alguna fiesta, en algún party, si él no va a fiestas paganas? ¿Cómo lo vamos a involucrar que coma comidas sacrificadas a los ídolos, si él desde el principio propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? ¿Cómo podemos hacerlo? Santo, Él no tiene ningún vicio. Y a este, sabiéndolo, se le cogió con decirlo: vamos a hacerlo con relación a su Dios. Como él sabía que él oraba todos los días, vamos a prohibir que oren. Pero ¿qué va? La Biblia dice, escuche evangélico de este tiempo, escuche palabra de Dios. Cuando Daniel supo que fue firmado el edicto, ¿qué hizo él? Como él acostumbraba. Como él acostumbraba. Se postró, abrió la ventana de su habitación, se orientó hacia Jerusalén como él acostumbraba, y ahí estaba clamando. ¿Y qué dice la Biblia? Que ahí los sátrapas lo agarraron camán. Lo agarran camán ahí. ¡Te agarramos! Gloria.
Y lo llevan al rey. Y cuando el rey vio que era Daniel, dijo: no, pero ese es uno de los hombres más puros que yo tengo aquí. ¿Cómo va a ser? Señor, recuerde que la ley que fue firmada es de Medo y de Persia, que no puede ser abrogada. Hermanos, pero con todo y todo, Daniel fue llevado a los fosos de los leones, porque esa era la condena para aquellos que desobedecían al mandamiento firmado. A un foso de leones hambrientos. Aleluya. Y la Biblia dice que el rey hizo toda la diligencia por soltarlo, mas esos sátrapas le hicieron una ronda y él se vio amenazado y tuvo que ejecutarlo. Entraron a Daniel, selló con el sello, pero antes de esto este rey dijo: Daniel, el Dios a quien tú continuamente le sirves. Oye, una vida transparente tenía este hombre delante hasta del rey. Que él te libre de la boca de los leones. Oye, un impío profetizando. Levanta la mano y adora la gloria de Dios. Dáselo conmigo el aplauso. Dios es bueno. Amén. Y hace justicia a los agraviados. Dice la Biblia que toda la noche el rey no permitió que se le tocara flauta, no bebió, no hizo nada. Y muy de mañana fue al foso. Santo. Y estando en aquel lugar, exclamó y dijo: Daniel, el Dios a quien tú continuamente le sirves, te ha podido librar de la boca de los leones. Dios. Y Daniel, el mismo que vestía y calzaba, dijo: sí, Señor, mi Dios envió su ángel y tapó la boca a los leones. Santo. Tapó la boca a los leones. Y dice la Biblia que desde ahí se estableció otro decreto. Y el rey dio orden para que buscaran a todos los que habían hecho esa trama. Y a todos lo tiraron. Hermano, dice la Biblia que no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y le quebraron los huesos y se lo comieron como carne fresca. Aleluya. Dios mío. Porque Dios hace justicia a los agraviados. Denle un aplauso al Señor. Déselo con vida. Hermano, con Dios no se juega. Y los que han tomado el pacto de Dios en serio, le va bien. Dios no lo dejará en vergüenza. Salmo 34:1: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todos sus temores. Santo Dios. Amén. El versículo 7 del Salmo 34 dice: porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Libertados por Jesús. Libertados por Jesús. Cuando tú le crees a Dios en medio de esta sociedad tan contaminada en el pecado, Dios es benevolente para contigo. Dios se acuerda de ti, se acuerda del pacto que hizo contigo y se acuerda de tus seres queridos. Y tiene cuidado de cada uno de ellos. Es más, Él tiene cuidado de cada hebra de tu cabeza. Un cabello de tu cabeza no se cae si no es su voluntad. Gloria a Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él lo ha prometido. Aleluya. Y aunque Faraón no quería dejar ir al pueblo, el Señor devastó esa potencia, la volvió nada, hasta que se decidió soltar al pueblo.
y lo dejó ir. Porque Jesús liberta a sus hijos. Jesús nos liberta a todos. Hermanos, Gloria a Cristo. se cumplió la profecía. Jesús asciende al cielo y le da un mandamiento a los discípulos: vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ellos empezaron a hacer la obra misionera. Ah, no, esto no le agradó a los ancianos. A los religiosos de aquel entonces no le agradó en nada. Y dice la Biblia que le echaron mano a Pedro. ¿Por qué? Porque habían dado muerte a Jacobo, hermano de Juan. Y dice que Herodes, viendo que esto había agradado a la multitud, le echó mano a Pedro. Hermano, la Biblia dice claramente que este Pedro fue uno de los principales apóstoles a quien Jesús escogió. Y le dijo: Pedro, contigo voy a hacer grandes cosas. Si me amas, apacienta mis corderos. Se lo dijo con claridad. Shaneja y amin soleja y amansa. Y Dios te ha dicho a ti: yo estaré contigo, iglesia. Samaya, yo estaré contigo en la buena y en las malas. Estaré contigo en el desierto. Estaré contigo en la tormenta. Estaré contigo. Aleluya. Amén. Y como dijo el salmista, y hoy yo te lo repito a ti: y aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ay, alaba a Dios si puede. Y dice el salmista: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué dice el Salmo 125? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía y castillo mío. mi Dios mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará ¿de qué? Del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? No importa lo que esté aconteciendo en tu entorno, no importa lo que diga el enemigo, no importa lo que diga aquel que maquina mal contra ti, Dios te ha prometido guardarte. Dios ha prometido llevarte y pastorearte en lugares de delicado pasto. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Amén, amén. Y cuando agarran a Pedro, lo agarran preso. Ven acá, papacito. Dice que Herodes lo entrega a un grupo de 12 soldados. Eran 4 grupos eran 16. 4 grupos de 4. 16, 4 por 4, 16. ¿Y qué dice la poderosa palabra de Dios? Hermanos, que Él le entregó. Oye, un solo apóstol, lo entregaron
a 4 grupos de 4, gente desalmada, gente que lo que hacían era predicar a Cristo, gente que lo que hacían era orar por la sociedad. ¿Y cuál era el miedo? Lo que pasa es que había un evento que había acontecido antes de eso. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5. Libro de los Hechos, capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo 17. Del mismo Hechos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 17 del capítulo 5. Hermano, quiero traer esta enseñanza porque Jesús nos liberta. Santo. Jesucristo nos libertó. Hechos, capítulo del Nuevo Testamento, después de Juan, el Evangelio de Juan, después del Evangelio de Juan. Hechos, capítulo 5, versículo 17. Yo voy leyendo y escuche lo que dice. ¿Por qué razón Herodes entregó a Pedro en 4 grupos de 4? En 4 grupos de 4. ¿Por qué? Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y le pusieron en la cárcel pública. ¿A dónde fue que lo pusieron? En la cárcel pública lo pusieron. Y dice más, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuese traído. Pero cuando llegaron los alguaciles, ¿qué pasó? No lo hallaron en la cárcel. Entonces volviendo y dieron aviso, diciendo, por cierto, Señor, que la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos. ¿Y cómo fue eso? Dios envió su ángel y lo libertó. Y le dijo, vayan, prediquen, sigan predicando en las plazas. Santo eres Dios. Y cuando Gloria a Dios. los directores y los que habían metido presos a estos apóstoles convocaron asamblea y todo, hicieron su aparataje. ¿Para qué? Para sacarle al pueblo, para que el pueblo lo apedreara, porque esa era la estrategia. Pero ven esos policías corruptos, principalmente en la República Dominicana. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos le dan libertad a los hombres, le dan libertad a esos criminales. Y de repente después se escucha, no, que mataron a fulano, se escapó de la cárcel. Son estrategias. Entonces cuando estos verdugos le iban a entregar a la multitud para que la multitud se los comiera, yo no sé si era con yuco vacío, dice que mandaron a los alguaciles a buscar a los apóstoles que estaban en la cárcel. Y cuando entraron, no lo hallaron. Y dijeron, Señor, fueron allá, ellos no están ahí. Y de cierto que todo está intacto. Ahí no hay ni una puerta violada, ahí no hay una cadera que cortaron con cizalla, ahí no hay nada. Y los guardas están afuera, toda la seguridad. Gloria a Cristo. Pero ellos no están ahí. Santo Dios. ¡Qué gloria, eh! Amén. Entonces ahí es que uno va canalizando cómo es, por qué razón, motivo y circunstancia acontecen muchas cosas. En esta ocasión, en el capítulo 12, agarran a Pedro preso. Y Herodes, ni tonto ni perezoso, dijo, ven acá. Yo no sé cómo fue que ellos lo hicieron la otra vez, pero lo entregó a 4 grupos de 4 a Pedro. Pero Dios
no dejen vergüenza a sus hijos. Dios no deja impune nada. Él no se queda con lo de nadie. Y cuando tu hora no ha llegado de partir de esta tierra, no hay COVID que te mate. No hay polen. Mira, el polen me ha dado durísimo. Pero duro. Pero ahora es que queda Jairo. Ay, alaba a Dios si puede en esta hora. Gloria a Dios. Alaba a Dios si puede en esta hora. Me ha dado durísimo ese polen. Pero estoy predicando. Y agárrenme, porque si no duro 3 horas predicando. Ay, alaba a Dios si puede en esta hora. No se asuste. Aleluya. Predícalo. Hermano, no importa que ande lo que ande. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice el Señor. Hermano, Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Gloria a Cristo. No lo deja. Dios no te va a dejar en vergüenza a ti, tú que has confesado a Cristo, tú que has declarado que Cristo es tu Señor. ¿Tú crees que Él te va a dejar en vergüenza? ¿Tú crees que Él te va a dejar que los perros te coman? Mentira del enemigo. Dios ha prometido una protección especial para aquellos que le aman. Amén. Para aquellos que le buscan. Amén. Alaba a Dios si puede en esta hora. Amén. La Biblia dice aquí que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, porque Él no dará nuestros pies al resbaladero. No. El salmista dijo: mi socorro viene de Él, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Wow, ¿cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero la estrategia fue que agarraron a Pedro preso y al otro día lo iban a sacar para ejecutarlo. ¿Y tú crees que un evangélico lo matan así porque así? No, mi hermano. No. Dice que estaba la fiesta de la Pascua y en las fiestas no condenaban a nadie. Pero al otro día ellos se disponían a sacar a Pedro para juzgarlo falsamente con sus testigos falsos, como siempre. Como hacen en República Dominicana. Yo estoy indignado con lo que se está viendo allá en República Dominicana. Agarran a los inocentes. Se robó una auyama. Vamos a aplaudir que robó auyama. No, pero tampoco vamos a aplaudir que lo maten por una bendita auyama. Y los funcionarios, que son miles de millones y de dólares que se roban, ¿por qué no hacen lo mismo con ellos? Bueno. Esto es una justicia podrida. ¿Tú sabes cómo Dios ve la justicia humana? Como trapo de inmundicia. No es justicia nada. Lo que se ve en República Dominicana y en otros países, hermano, no es democracia nada. Es una manipulación. Es un monopolio. Nosotros somos libres solamente en Cristo. Amén. Amén. Escuché 3 amenes. Si escuchara más. Ay, alaba a Dios si puede en esta hora. Wow, qué terrible, hermano, lo que está aconteciendo en nuestra nación. Tenemos que pedir misericordia. Orar, seguir orando. Que así como Dios visitó al Salvador y levantó ese hombre, hermano, de la nada, por así decirlo, ha llevado orden a esa nación. Ya los poderosos, económicamente hablando, han vuelto nuevamente a invertir para allá, porque este hombre no ha cogido esa. Él no se ha vendido como los demás. Porque cuando ellos están haciendo campaña y buscando el voto tuyo, ellos se prestan a todo. Le dan besito a las doñitas de peinada, a los bebés con moco lo abrazan, alaba, pero ya andan con su manito limpia. Cuando se montan en su jipeta se lavan la mano y se limpia y todo, porque el voto tuyo que andan buscando. Y después que se suben ahí arriba, no levantan un teléfono ni responden un WhatsApp, te dejan en visto. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y ellos hacen lo que ellos tienen planificado de antemano hacer. Y ellos lo iban a sacar a Pedro para
injustamente matarlo. Pero en la noche, mientras ellos estaban en su party, celebrando con su hipocresía, porque eran fiestas que Dios mandaba que se celebraran en Israel, pero ellos eran hipócritas, sepulcros blanqueados, era gente malvada. Ellos profesaban a Cristo, se vestían como tenían que vestirse, pero por dentro eran lobos rapaces, eran doble moral. Y mientras ellos estaban en su borrachera y en su vaciladera, el Señor envió un sueño profundo en todos esos 12 militares. Y llegó el ángel y se metió. Y esa luz resplandeció en medio de la cárcel. Y cuando le toca en el costado, porque hasta Pedro se durmió. Hermano, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Están confiados. Aleluya. Es como dice Samuel Hernández: Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Hermano, Pedro, preso, custodiado por 16 militares en el calabozo. Él se durmió tranquilo. Tuvo el ángel que despertarlo, sabiendo que al otro día lo iban a linchar. Si soy yo, no duermo. Esos son los evangélicos, los cristianos, los que tienen fe, Aleluya. los que tienen la convicción de parte de Dios. Santo. Y dice que le tocó en el costado. Pedro vio al ser, le dijo: levántate, toma tu túnica y vámonos. Y dice que de inmediato se le cayeron las cadenas de sus manos. Aparte de los 16 militares, lo tenían encadenado. Se le cayeron las cadenas. Y dice la Biblia que Pedro persiguió a ese personaje. Se abrió una puerta, se abrió la otra puerta, y la última puerta que daba a la calle también se abrió. Y Pedro atrás de aquel ser espiritual. Santo. Pero Pedro pensaba que él estaba viendo visiones. Oiga esto, él pensaba que era una visión que él estaba teniendo, una visión nocturna, pero todo era realidad. Cuando él se ve libre, que el ser se desaparece, cumplió con su asignación, porque los ángeles son ministradores, seres ministradores en favor de nosotros. Y dice que cuando él se dio de cuenta que estaba libre, dijo: oh, pero esto no era una visión, esto era real. De inmediato se mandó donde se estaba congregando la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia? Orando a Dios sin cesar por Pedro. Hermano, la respuesta de esa oración de la iglesia clamando en favor de Pedro llegó a la presencia de Dios, y Dios envió su ángel. ¡Alábale que vive! Hermanos, cuando llegó al lugar, usted sabe lo que aconteció, hermano, que estaba Rode, una jovencita. Usted sabe, los jóvenes siempre salen de ociosos por ahí a brujulear, a hacer lo que sea, por no someterse ahí en la silla sentado escuchando palabras de Dios. Y dice que Rode, viendo que estaban tocando la puerta, cuando ella miró, se dio de cuenta que era Pedro. Ella se emocionó tanto que en vez de abrirle la puerta, se mandó corriendo donde estaban los hermanos orando. Y dijo: hey, Pedro está ahí, Pedro está ahí. Y ellos dijeron: pero, you crazy? Tú estás loca, tú estás loca. Ay, alaba a Dios si puede.
tú estás loca. Ese es su ángel. No, no es su ángel, él. Y cuando fueron a revisar, era Pedro, el mismo que vestía y calzaba. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cuando él hizo señas, no hagan bulla, no hagan avivamiento todavía, espérense. Y cuando entró, dice que afirmó sus ánimos y le habló de la palabra de Dios y le dijo: yo voy a seguir mi camino, continúen ustedes predicando. Gloria. Y se fue. Al otro día pasó lo mismo. Cuando mandaron a buscar a Pedro, ¿a dónde, Pedro? Es que Dios ha prometido libertarnos. Dios ha prometido libertarnos. No importa cuán fuerte es esa cárcel. Yo decía, hermanos, que estos gobiernos nos tienen a nosotros esclavizados. Es una esclavitud moderna. Te permiten tener carro, casa y de todo, pero tú eres un esclavo. Somos esclavos. Pero al que el Hijo de Dios libertare, Amén. es verdaderamente libre. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén. Y hay cárceles físicas como la de Pedro y los demás apóstoles. Y como también a Daniel, lo llevaron a un foso de leones real, literal. Y a Jeremías también, que lo metieron en la cárcel del patio de la casa de Dios. Lo tiraron en una cisterna. Y mientras se hundía, la voz de Dios le habló y le dijo: Jeremías, clama a mí que yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo libertaron también. Pero hay cárceles espirituales, como la amargura, la falta de perdón, Wow, Dios mío. la depresión, el desánimo. Un día te acuestas en avivamiento, hablando en otras lenguas, danzando en el espíritu, gozándote, y al otro día te levantas como extraño, como que tú no quieres cantar, no te sientes que eres evangélico, Santo. sientes como que el mundo no existe para ti, le pierde el sabor a la vida. Y de repente te llaman, no quieres responder a las llamadas. El pastor te manda un mensaje: mira, recuerda que Cristo te ama, Él está de tu parte, no temas ni desmayes. Y lo dejamos ahí en visto. De misericordia. Porque hay cárceles espirituales que atan a la humanidad. Amén, aleluya. Cuando está la deuda, que tú te tiras de rodillas a orar, ay, que te van a mandar el fiscal, te van a mandar a legal, que te van, y es una guerra. Tú estás libre físicamente, pero mentalmente, emocionalmente, espiritualmente estás preso. ¿Tú sabes lo que le dijo el Señor, el salmista al Señor en una ocasión? ¡Saca mi alma de la cárcel para que pueda yo adorar tu nombre! Hubo un momento que el salmista ni podía adorar a Dios, porque esa cárcel espiritual, esa cárcel emocional lo abrazó, limitó su libertad. Nosotros tenemos que meditar en esto. Jesucristo, al que liberta, hermano, es verdaderamente libre. Vamos al versículo para que usted lo puedan marcar. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Ahí mismo al lado de los Hechos, capítulo 8. Versículo 1. No, versículo 31. 8, versículo 31. Aleluya. En medio de esa cárcel espiritual, donde la depresión te abraza, donde la amargura no te deja vivir, donde el desánimo te encarcela de tal manera que tú, estando libre, tu pie físico que camina no quiere ni siquiera caminar. Dios te dice esto en esta mañana:
La verdad os hará libre. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, o mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre para que adore a Dios, libre para que glorifique su nombre. Cuando conoce la verdad, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos le están hablando de verdad. Linaje de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie. Es real. Una cárcel física. Ellos nunca tuvieron una cárcel física, pero estaban presos porque Jesús se lo dijo. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libres? Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gloria a Dios. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo, con H mayúscula, os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú ves, hay una cárcel espiritual. Tú sabes que el pastor como que conoce las ovejas. Eso es un don que Dios dotó a los pastores. Dime aleluya. Los pastores, de que ven el rostro ya sabe lo que hay. Eso sí es verdad. Pero uno trata de dejarse dirigir del Espíritu Santo. Y no va así bruscamente. Pero uno sabe lo que se está moviendo. Uno ve el desánimo. Uno ve como el fuego, la llama, el anhelo, el deseo de Dios se le apaga a los hermanos. Y tú le dices, entonces ellos se justifican. Y ahí es que está el problema. Cuando tú te justificas: no, yo no vine porque me dolía una pierna. Porque le dolió una pierna, no vino a la iglesia. Pero a las 6 de la mañana punchó allí en el trabajo con el dolor de pierna. No lo digas, por favor. Ay, alaba. Me duele la patilla. Alábale que él vive. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a seguir con Pedro aquí. Me está doliendo ya la... Vamos a seguir con Pedro aquí. Aleluya. ¿Qué pasó, fulano? No, que Dios sabe todas las cosas, pastor. Ya Dios le ha revelado al pastor lo que hay. Pero es una batalla, hermano. Hermano, déjese ayudar para que llegue lejos. Déjese ayudar. Que por la que tú estás pasando, hace rato que ya Dios pasó por ese sedazo a los pastores para poder tener esa facultad para ayudar a los demás. Pero si usted no se deja ayudar, nosotros no te vamos a mandar a buscar como el rescatador, ¿verdad? Como el africano RD que van un escuadrón y lo agarran así a propósito, lo montan en el vehículo y lo llevan al centro de rehabilitación. Nosotros no te vamos a hacer eso. Te vamos a testear, te vamos a llamar y te vamos a dar palabra de Dios, porque la verdad es que hace libre. Pero si tú no haces uso de tu libre albedrío para escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, tú no te estás dejando ayudar. ¿Tú estás entendiendo, hermano? Amén. Déjate ayudar. Déjate ayudar por el Espíritu de Dios. El día que tú no sientas ánimo para orar, cierra tus ojos ahí acostado. No te tires rodillas. Cierra tus ojos acostado. Dile: Señor, hoy no tengo deseo de orar. Díseselo. Dime aleluya. Señor, no tengo deseo de orar, porque cuántas pruebas, Señor, estoy pasando. Y como que no sé, tú estás como ausente, Señor. Dime aleluya. Y empieza a reclamarle. Cuando viene a ver, tú vas a tener una hora orando sin darte cuenta. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y a nombre de Cristo.
Hermano, hay un texto bíblico que no quiero dejar de mencionar, que está en Hechos capítulo 16. La Biblia dice que Pablo y Silas estaban en Filipo predicando, llevando las buenas nuevas de salvación. Y dice que una muchacha con espíritu de adivinación le salía al encuentro todos los días. Esos son siervos de Dios, quienes anuncian las buenas nuevas de salvación. Y dice que esta muchacha con ese espíritu de adivinación daba ganancia a sus amos. O sea que habían otros que se estaban beneficiando de ese espíritu de adivinación. Era bruja. La poseían demonios y adivinaba ciertas cositas, hasta los números de la lotería. Aleluya. Entonces los amos se estaban beneficiando de eso. Amén, aleluya. Pero a Pablo no le agradó. Y Pablo discernió que era un espíritu que operaba en ella. Y dice que un día volvió ella con la misma cantaleta. Esos son siervos del Altísimo. Entonces Pablo se viró y le dijo: el Señor te reprenda, diablo, sal de ella. Y la muchacha quedó libre en ese momento. El demonio se le fue. Entonces se amotinó. Los amos de esa muchacha se amotinaron, porque la esperanza de sus ganancias hasta ahí llegó. Hasta que el evangélico reprendió ese espíritu. Dice que lo metieron preso. Lo entregaron a las autoridades con falsos testimonios, como siempre, porque al evangélico no tiene cola que le pisen. Tienen que inventarse cosas para poderlo acusar. Y como la justicia de aquí, de esta tierra, no sirve, ellos se ponen de acuerdo, porque el diablo no se divide. Y dice que lo agarraron preso. Y después de haberlo azotado fuertemente, lo metieron a lo más profundo del calabozo. Del calabozo, una cárcel física. Y dice que pusieron sus pies en el cepo. ¿Usted ha visto el cepo? Eso hasta juegan con eso. Que es como una tabla con un agujero así, que se le mete la mano y la cabeza. Y así, en el cepo. Ya usted sabe, si venía un mosquito y empezaba a picarlo, ellos no tenían manos para espantarlo. Y sus heridas abiertas, desangrándose, porque lo habían azotado fuertemente. Pero Pablo y Silas se pusieron de acuerdo y empezaron a orar y a entonar himnos. Y dice que los demás presos les oían alabar a Dios. Les oían alabar a Dios. En esa condición, ellos estaban presos físicamente, pero espiritualmente estaban libres para adorar y glorificar a su Cristo. ¡Gloria a Dios! Hermano, la Biblia dice que de repente vino un terremoto, pero no fue un terremoto de juicio, de que había que remover los escombros, no. Fue un terremoto de gloria, porque todas las cadenas de los presos cayeron de sus manos. Dios mío. Y la celda, los cimientos de la cárcel fue removida, de tal manera que todos los presos tuvieron la libertad de salir. Y el carcelero, cuando vio este estruendo y vio todas las celdas abiertas, dice que iba a tomar una de sus peores decisiones. Y Pablo le dijo: no lo hagas, porque todos estamos aquí. Cuando él descendió, que vio a todos los presos rodeando a Pablo y a Silas, hermano, ahí se armó una campaña evangelística. Aleluya. Alaba a Dios si puede en esta hora. Nadie se fue, aún quedando libre. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron que estos hombres tenían poder de Dios. Y el preso dijo: ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en Cristo Jesús
y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que el carcelero ahí mismo creyó él juntamente con su familia y todos fueron bautizados. Y todos quedaron libres en aquella misma noche. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Hermano, la libertad es el estado del cual fuerzas ajenas no imponen su criterio, aplicable física o moralmente, sobre la propia decisión del sujeto. Hay otra connotación que dice que la facultad que tiene el hombre de obrar o no obrar por lo que es dueño de sus acciones. Es independiente, es autonomía, liberación, autodependencia, voluntad. Jesucristo es nuestro libertador. Él nos ha venido a librar de la cárcel más poderosa que ninguna institución en esta tierra puede librar, que del pecado. Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero que Jesucristo vino a deshacer las obras del mal y vino a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Alaba a Dios si puede en esta hora. Somos libres por Jesús.